Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Como siempre, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por compartir con nosotros la señal de Megavisión desde muy tempranas horas de la mañana. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al asesor jurídico de la Presidencia de la República, al licenciado Javier Argueta, con quien vamos a hablar temas que han estado desde luego gravitando en los últimos horas, precisamente en materia jurídica. Quiero darle la más cordial bienvenida, Javier. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Nelson. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño y aquí a la orden. Bueno, vamos a comenzar desde luego quizás conociendo desde tu perspectiva esto que ha venido a causar ciertas reacciones en torno a la iniciativa planteada por el Ejecutivo para las reformas penales que buscan de alguna manera que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. ¿Es normal ver esta reacción o es producto precisamente de la resistencia a querer cambiar algo que sin duda alguna por años venía siendo parte o viene siendo parte de esa deuda histórica del país? Yo creo que lleva de los dos elementos. En primer lugar, es normal reaccionar en relación a establecer un tema de ley y retroactividad. Nosotros, solo quizás 2 minutos, aclaro un temita. La retroactividad hace referencia a que al pasar del tiempo, por ejemplo, la Fiscalía General de la República no ha accionado el presentar un requerimiento fiscal contra un tipo penal, un delito cualquiera. Normalmente en nuestro país los tiempos se le vencen a la Fiscalía para que se presente entre 10 a 15 años, pero el máximo es 15 años. Ese es el tema de la figura de la prescripción. Entonces, a partir de eso, el legislador en el artículo 32 del Código Procesal Penal señala que los delitos en general prescribirán, pero hay excepciones y establece una serie de excepciones ahí. Entonces, hay una reacción normal cuando el legislador quiere incorporar otro delito, pero hay una reacción normal por un grupo, en este caso de posibles infractores de ilícitos penales, que van a sentir ese temor, van a sentir ese nerviosismo que pensaban que había quedado en la impunidad y ahora de alguna manera me van a investigar o lo van a perseguir penalmente. Entonces es una reacción normal de la persona que ha cometido un ilícito penal y es una reacción normal también de la persona que lo defiende, pero hay alguna otra reacción normal de aquellos no exfuncionarios públicos, sino aquellos particulares, porque te quiero comentar que la imprescriptibilidad de delitos de corrupción no solo va para los funcionarios públicos, sino también se incorporó para aquellos particulares o aquellos corruptores que han tenido la capacidad, que han tenido esa voluntad de ofrecer dinero y viciar al Estado como tal. En el pasado hay sectores que han estado, digamos, muy identificados con la derecha, que han estado precisamente apuntalando porque todo esto se corrigiera. No sé si tú te recuerdas que hubo muchas organizaciones que han estado abogando porque estos delitos no prescriban precisamente. Sí, de hecho, esos sectores eventualmente se presentaron unas reformas, discutieron unas reformas. Yo recuerdo en el seno de Aliados por la Democracia se verificó el tema. Ahí hay una serie de organizaciones. Encabezado por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿te recuerdas? Es correcto. El doctor, no me recuerdo bien, pero sí. Sí, había una serie de juristas, bueno, no sé si Aliados por la Democracia todavía existe, pero había una serie de juristas, estaba el ISD en su momento que presentó una reforma al Código Procesal Penal, estaba FUSADE, estaba la NEP. El doctor Méndez. El doctor Méndez, sí. El doctor Méndez era, sí recuerdo. Quien se le tiene cariño. Entonces, ahí se discutió la imprescriptibilidad de delitos y de hecho lo que se terminó presentando fue una reforma constitucional
pero a el combate de delitos de corrupción. Fue el ENA de 2012, si no mal recuerdo. Ahora, estas organizaciones, la mayoría que están apoyando hoy, digamos, a la oposición política, que no es malo, por cierto, apoyar a la oposición política, posiblemente lo malo es hacer malas estrategias en función de proteger a aquellas personas que han cometido ilícitos. Entonces, esas mismas organizaciones sí tuvieron una discusión en su momento, sí hubo una voluntad de presentar a la Asamblea Legislativa y sí se presentó a la Asamblea Legislativa, pero hay que aclararlo, no había voluntad política, no había decisión política en ese momento y obviamente era porque ya posiblemente sabían todos los conductas que se habían cometido por parte de personas del partido político. La vía idónea para eliminar de tajo la impunidad y hacer justicia a todos los salvadoreños que no recibieron salud, educación, seguridad, es la imprescriptibilidad de delitos. Y esto es lo que se denomina la ultraactividad de ley que se le va a generar, y esto es importante explicarlo, que la imprescriptibilidad de delitos hace relación a que no prescriba o que se rompa o que se elimine el valladar de la acción pública de la Fiscalía. Es decir, lo que no está prescribiendo, y se dice en el 32, es la acción de la Fiscalía General de la República de investigar y de eventualmente presentar el requerimiento. Y eso es lo que se ha presentado a la Asamblea Legislativa. A ver, tras este entramado, digamos, de discusiones que tenemos hoy en día, ¿quién tendrá en todo caso que poder darle, digamos, la razón en términos ya jurídicos? ¿Es la Sala de lo Constitucional tras, digamos, un impasse que pueda generarse? Porque te pongo una cita, uno de los abogados, el doctor Francisco Bertrán Galindo, recientemente decía, y tengo acá la cita: el que le ponga la pena y que lo declare imprescriptible de aquí al futuro, no hay ningún problema. Pero que puedan regresar al pasado, eso sí sería inconstitucional, dice. Entonces, estamos hablando de dos versiones. Sí. ¿A dónde nos va a llevar todo esto, entonces, Javier? Vamos a ver, el análisis que hace el doctor no es malo, en el entendido de que hay garantías procesales de tipo constitucional, pero procesales, como por ejemplo el artículo 15, como por ejemplo el artículo 21 de la Constitución. El artículo 21 señala que no habrá irretroactividad de las leyes salvo en dos casos. Y aquí es donde se elimina lo absoluto de la irretroactividad. ¿Cuáles casos son? Cuando favorezca la nueva ley al delincuente, esa hace alusión de que se han presentado dos leyes. Uno es que el hecho lo cometió antes de la vigencia de la nueva, y esta nueva regula, por ejemplo, a una persona cometió un homicidio y esta persona, el homicidio era sancionado con 10 años, pero la nueva legislación regula que el homicidio es sancionado con 20, entonces se le aplica lo más favorable. Esa es una regla, pero la otra regla habla de orden público. El tema de orden público, ¿quién lo califica? Quien lo determina es la Asamblea Legislativa. Ya te voy a explicar alguna jurisprudencia de eso, pero quien lo califica como tal, dice, la Corte Suprema de Justicia. Entiéndase, la Corte Suprema de Justicia, a partir de la creación de la Sala de lo Constitucional, que es el máximo intérprete y cuya competencia es única, es la Sala de lo Constitucional. Ahora, ¿qué es orden público? El artículo 2 de la reforma, donde se agrega como excepción los delitos de corrupción, el capítulo de delitos de corrupción para los funcionarios y para los particulares. En ese decreto legislativo, en el artículo 2 se establece que ese decreto es de orden público, pero la Sala de lo Constitucional desde el 89, a reciente jurisprudencia, ha obligado a la Asamblea Legislativa que cuando establezca en una normativa orden público, debe de especificar el efecto del orden público. Esto es, si quiere elementos de retroactividad, establezca elementos, y se agregó en el decreto legislativo. Y en el decreto legislativo señala que, esto es muy importante para entender, que el tema de la prescripción de la Fiscalía, la acción de la Fiscalía General de la República se rompe, pero es importante entenderlo también en el entendido que la legislación que se le aplicará al
eventualmente imputado, si quieres llamarle así, o aquel funcionario que sacó dinero y que empezó a repartirlo, es la legislación que al momento que era funcionario estaba vigente. No puedes estar haciendo análisis jurídicos a medias. Tienes que hacer análisis jurídico a conveniencia del país, a conveniencia del interés público. ¿Te imaginas haberse robado, haberse sustraído más de 1.300 millones de dólares desde la época del presidente Saca hasta la época del presidente Salvador Sánchez Serén, que tan tranquilo que lo veíamos todo, y lo digo con todo el respeto, y era poco terrible, digamos, al sustraer esos dineros, pero falta definir el monto de la época del presidente Cristiani y la época del presidente Flores, que por cierto hoy va el vicepresidente a la comisión de sobresueldos. Entonces, no se pueden hacer análisis parciales. El análisis es bueno en la medida en que es completo. Entonces, ¿qué hace el ministro de Seguridad? Además de que ya existen excepciones para la imprescriptibilidad, existen estas 3 sentencias que te señalo. Ok, el tema entonces estamos claros y que no es, digamos, ignorarlo, sería no estar ubicado en el análisis que estamos haciendo, que es el tema de la retroactividad. Ese es el punto medular. Sin embargo, en el fondo sabemos que lo que se busca es cerrar ya todos esos portillos. El presidente de la República, Nayib Bukele, colocó un tuit reciente en las últimas horas donde hacía ver de que lo que se busca es recuperar ese dinero, llevar a la cárcel a aquellos que en el pasado lo hicieron, en los actuales y en los futuros. Es decir, habla incluso hasta del mismo gobierno como tal. Sí. Yo creo que ahí está el tuit, creo que ahí lo tenemos a la mano, ¿sí? Donde dice él, ahí está, precisamente. El FMLN dice tenía el mandato popular de acabar con la corrupción de Arena, pero decidieron unirse a ellos. No vamos a cometer el mismo error. Este es un elemento clave para analizarlo esta mañana. No vamos a cometer el mismo error. Y tú como asesor de la presidencia sabes lo connotable que significa esa palabra. Todos los corruptos irán a la cárcel, ¿ya? Los del pasado, los del presente y los del futuro, así sean de nuestro mismo partido. Caerán todos. Vamos a ver, hay que aclarar algo. Este es un tuit, pero han habido 3 tuits señalando eso. El presidente de la República, y han habido otros mensajes, tanto en pública como en privado. El presidente de la República ha sido contundente en que los corruptos, y aquí el principio de igualdad es la esencia, o sea, vamos a hacer un tratamiento igual a los corruptos. Entonces no va a haber distinción de tiempos, ni de personas, ni mucho menos establecimiento de privilegios. El corrupto que fue y aplicó conductas donde mermó prácticamente fondos públicos antes, el corrupto que al presente podría tener la intención o podría estar mermando fondos públicos o que al futuro puede estarlo haciendo, se le va a aplicar el 32 del Código Procesal Penal. Esto es, se le va a perseguir, esto es, la acción pública de la Fiscalía siempre va a estar ahí. La idea de esto para el caso futuro, los que ya lo cometieron pues ya van a estar sujetos al nerviosismo, digo yo, pero lo que tienen la intención de cometerlo es que vean ese espejo de las personas que van a ser investigadas y que pensaron que iban a quedar en la impunidad, o la persona que pueda estar cometiendo ilícitos hoy de corrupción a partir de una investidura que tiene, también tiene que reaccionar y verse en ese espejo. Entonces el mandato del presidente, el mensaje del presidente es: la corrupción daña, como dice la sentencia de inconstitucionalidad 6/2016, daña la democracia frontalmente y elimina la posibilidad de ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, han sido tres tuits. El que no quiere entender el mensaje del presidente de aplicar todo el peso de la ley penal al que sea corrupto, pues tendrá sus consecuencias bastante fuertes. Muchos decían, no, eso es persecución política, no, eso no es ilícito, pero el juez decidió enviarlos a prisión, y enviarlos a prisión tiene una connotación
tanto jurídica como política como socialmente, en el entendido que el juez considera que hay elementos suficientes que van a poder huir. Ojo, ya hay muchos que están saliendo del país. Ya hay muchos que están huyendo en el entendido que los pueden capturar y en el entendido que han cometido posibles ilícitos. Esto es fuera de los sobresueldos. Aparte de los sobresueldos que tienen que ser investigados, recibieron una indemnización, si quiere llamarle, de casi $200,000. Ese es el punto medular aquí. Ese es el punto medular y ese es lo que la Fiscalía, entiendo, ha establecido como enriquecimiento ilícito y lavado. ¿Por qué? Porque además de que no tenía asidero legal el repartir esos fondos, no tenía asidero legal en la Ley Orgánica Financiera del Estado, en la autorización que hace la Asamblea Legislativa de partidas presupuestarias. Además de eso, Ernesto, hay un agravante para ellos. ¿Cuál es el agravante? La Sala de lo Constitucional en el año 2010, la sentencia 1/2010, le prohibió al Ejecutivo, le prohibió al presidente de la República que utilizara fondos de gastos reservados para intereses particulares, llamémoslo así. Pero además de eso, el presidente Funes, a través de su secretario jurídico, no hizo caso a eso, sino que hacen una reforma tratando de evadir esa sentencia y la Sala de lo Constitucional en el año 2011 le reitera al presidente Funes que le es prohibido, aunque haya autorización de la Asamblea Legislativa, ojo con esto, aunque haya autorización de la Asamblea Legislativa, le es prohibido utilizar fondos de gasto reservado para casos como estos de indemnizaciones. Esta mañana vamos a hablar precisamente de las inquietudes que tiene el sector transporte colectivo de nuestro país a través de representantes de la Mesa de Transporte, Mesa Nacional de Transporte, que han estado expresando su preocupación precisamente por ciertas modificaciones que se están planteando para que las unidades de mayor antigüedad pues en algún momento tengan estas ciertas restricciones. Eso por un lado. El tema también que se prevé un poco la aprobación y el cambio del valor de las multas, que también fue punto de honor ayer en una conferencia de prensa que dieron. Y otro elemento que tiene y que vamos a sumar al análisis es también esta petición o el aviso mismo que ha puesto la autoridad del Viceministerio de Transporte ayer en la Fiscalía para hacer efectivo el cobro de multas que no han sido canceladas por algunos transportistas. Hoy, para hablar del tema, me acompaña René Velasco, miembro de la Mesa Nacional del Transporte. Gracias, René, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Un gusto estar acá contigo y compartir con Luis. Un saludo a todos los hermanos en el exterior que creo que también ven este gustado programa. Un saludo a todos en general. Gracias. Luis Regalado también, miembro de la Mesa Nacional del Transporte. Gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por darnos la oportunidad de podernos dirigir al pueblo salvadoreño y poder externar pues estas inquietudes que nos tienen en zozobra en este momento como sector transporte. Este estado de zozobra, como tú lo dices, Luis y René, en algún momento se reflejó ayer en esta conferencia de prensa en la que expresaban precisamente su preocupación por este nuevo cambio que se quiere plantear en cuanto a la antigüedad de las unidades del transporte colectivo, solo para poder de alguna manera poner sobre la mesa puntos de partida del análisis que vamos a tener en estos 45 minutos. Claro, sí, la verdad es que nos vimos en la necesidad de poder convocar a una conferencia de prensa el día de antier para poder expresar nuestra preocupación y la incertidumbre que está generando la iniciativa que ha presentado. Fue antier, ¿verdad? Sí, yo había dicho antier, ayer, sí, perdón. Antier, sí, que ha generado la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo a la Honorable Asamblea Legislativa, en donde hay profundos cambios en la Ley General de Transporte Terrestre y hay puntos específicos, dijéramos, que son como los que afectan y son más visibles, pero no es que sean los únicos, son varios temas los que preocupan al sector. Y no solo al sector transporte colectivo de pasajeros, no me estoy refiriendo solo a eso, sino que al sector transporte público del país. Detrás de todo esto, obviamente, existe no solo el tema de multas, sino que estamos hablando del tema de la compensación, que viene de alguna manera como a darle un poquito de aire y alivio a esos problemas que tienen de presupuesto. Pero, a ver, ¿cómo lograr, y lo hablábamos extra cámara contigo, René, cómo lograr
un equilibrio entre que la población realmente reciba un buen servicio y que para ustedes sea como cualquier otro negocio, pues obviamente rentable. Nadie se mete a un negocio para perderlo. Claro. No, nosotros creemos que es importante abordar estos temas de una manera integral. Hemos revisado ayer nada menos, hasta bastante tarde de la noche, estábamos revisando con el equipo jurídico esta propuesta, este anteproyecto de ley, y acá pues el análisis que hemos hecho hasta hoy, que no es de todo, sino que una pequeña parte, definitivamente es que nos lleva, dijéramos, incentivos para que el transporte colectivo pueda renovarse, pueda dar ese paso a la transformación, y eso creemos nosotros que es vital. Pues no podemos nosotros, en un sistema que hemos estado atado por 18 años, 20 años, y que no se ha podido dar pasos importantes a la modernización, no podemos ahora pensar que vamos a dar esos pasos gigantes, pero no va el tema incentivo, no va el tema de la proyección de inversión que el sector va a hacer. Es que eso es lo esencial. Es decir, el sector no está opuesto, no está pensando en que no quiere mejorar. No, el sector quiere mejorar. El transporte colectivo en El Salvador quiere mejorar. Pero obviamente una cosa es querer y otra cosa es que las condiciones económicas se den para eso. Y eso es lo que nosotros pues vamos a plantearle también en parte de este anteproyecto de ley que ha sido presentado. Esas son de las cosas que nosotros vamos a presentar. Ojalá que se nos dé la oportunidad para que sea de una manera integral y no afectar mucho también a la población, obviamente, ¿verdad? Pero yo te digo, Neto, y a la población también, ahí estamos viendo al transporte, por ejemplo, selectivo, que va a tener también 8 años de antigüedad. Pero ellos tienen la ventaja de que ellos pueden cobrar la tarifa que quieran. Por ejemplo, los taxis, estamos refiriéndonos a los taxis, ellos pueden cobrar la tarifa que quieran. No obstante eso, yo te digo que van a salir muy afectados. De hecho, varios otros rubros de transporte de pasajeros nos están llamando para que podamos reunirnos. Estamos pendientes con varios de esos rubros para podernos reunir y hacer un análisis genérico, digamos, o en general, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, para ver realmente qué camino va a tener esto. Ojalá que seamos escuchados también por las autoridades, porque esa es la idea, que podamos ser escuchados y poder hacer los planteamientos necesarios para que podamos avanzar en esto. Mira, si a todos nos conviene avanzar en un mejor servicio de transporte, nosotros recalcamos eso, porque definitivamente sí, al sector transporte colectivo específicamente le damos, por ejemplo, incentivos y le decimos, mire, usted por años, por siempre ha estado así, ahí desordenado, pero yo le voy a proponer que usted se ordene en esas rutas que están ahí, que son paralelas, ordénese una sola empresa y yo le voy a dar incentivos para que le preste un mejor servicio a la población y no se anden peleando pasajeros. Y eso va a ser de gran impacto, y las empresas, estamos trabajando nosotros como Mesa Nacional de Transporte con los compañeros empresarios a nivel nacional, para que podamos organizarnos y tratar de buscar la organización y la formalización del sector. Pero obviamente volvemos a lo mismo, no hay incentivos hasta hoy, y acá en este anteproyecto de ley hasta hoy no hemos encontrado que lleve esos incentivos y lleve plazos, es decir, para que las tarifas puedan ser revisadas al estilo de la ley de comunicaciones y electricidad. Telecomunicaciones que tienen revisiones periódicas, ¿sí? Cada cierto tiempo. Uno de los principales objetivos, Luis, que tiene y busca la iniciativa de elevar el precio, el valor de las multas, es el de contener la ola de accidentes de tránsito. Considero yo de que está bien. A veces necesitamos un poquito de mano dura, pero también veamos la realidad del país. No tenemos como salvadoreños la capacidad muchas veces de poder solventar ya en la aplicación de una multa de elevado monto. Esa es una. Y la otra, lastimosamente me podrán decir de que no se da, pero lo que están haciendo es encareciendo que esa infracción
la persona que la va a imponer queda a criterio, pues, porque también el policía está en su criterio si la impone o no la impone. Y ahí también, lastimosamente, así como hay buenos, hay malos. Y puede hacer de que eso en un momento dado nos afecte directamente en el momento y que esa esquela nunca sea impuesta, pero el valor puede incrementarse en el momento. Y esos son los que nosotros estamos viendo, de que tendríamos que hacer algo integral, como bien lo decía René, algo integral, algo donde podamos encajar en una propuesta de parte del sector que ya se está trabajando, si el Ejecutivo lo permite, si el BMT nos da esa oportunidad de podérselas presentar, para que la analicemos y saquemos una posición intermedia que sea de beneficio principalmente la población salvadoreña, que es a la que nos debemos, en este caso, los dos interesados, ¿verdad? Ok, no quiero pasar por alto estos 2 minutos que me quedan para consultarles a ustedes qué están haciendo como líderes del sector con sus unidades de transporte colectivo para seguir bajo la lógica de aplicar el protocolo que, de acuerdo a algunos análisis, se ha bajado. Hoy tenemos buses llenos, repletos, sin mascarilla algunos motoristas, incluso se habla de que no se está dando lo que al principio era el alcohol gel y el tratamiento específico. ¿Qué se está haciendo con respecto a eso? Bueno, nosotros, Ernesto, no hemos dejado de aplicar las medidas en el transporte colectivo de pasajeros. Con esto no quiero decir que sea a exactitud de que va a estar al 100%, porque hay de todo, ¿verdad? Hay también algunos conductores que se confían demasiado y a lo mejor no tienen ni su mascarilla puesta en algunos momentos, pero nosotros no hemos dejado de estar trabajando para cumplir con esos protocolos de bioseguridad. Sabemos que el virus no anda bromeando y que aún está presente acá en el país, y hacemos el llamado nosotros a la población también para que nos ayude, nos colabore, para que donde vea que ya una unidad va llena, pues, o ya va con sus asientos completos y tal vez unos 5 o 10 parados, en horas de movimiento más que todo, pues que ya no la aborde, que espere la otra, para que así todos contribuyamos a que este virus pues no siga afectando a la población. Quiero interrumpirte porque nos escribe Salvador Chacón, el diputado Salvador Chacón de Nuevas Ideas y presidente de la Comisión de Obras Públicas. Se me dice Ernesto, buenos días Ernesto, a tus invitados reiterarles que desde la comisión ya se dijo que la propuesta está en estudio, el tema de las multas. Eso sí, solo nos vamos a sentar con los buenos empresarios. Aquí las mafias se acabaron y eso es importante dejarlo muy en claro. Saludos también y gracias por la información y la actualización que nos deja. Saludos al señor diputado Chacón. Estamos de acuerdo con su planteamiento. Definitivamente el país necesita mejorar en todo. Necesita que las cosas se hagan transparentemente y nosotros, en eso sí, mira, nosotros vamos a reconocer y voy a reconocer aquí públicamente el esfuerzo del Viceministerio de Transporte, porque si bien es cierto, en esta propuesta, en este anteproyecto de ley, no hemos sido tomados en cuenta nosotros hasta ahorita, ellos nos han pedido algunos puntos que nosotros les hagamos llegar, el Viceministerio de Transporte, y hay que reconocer también que ellos han estado trabajando definitivamente hasta cierto punto abierto. Hemos tenido una pausa que no nos llamaron como 2 meses a reunión, pero sí lo han estado haciendo y hay que reconocer eso. Ya aprovechando la intervención del señor diputado, hay que reconocer que en el Viceministerio de Transporte ha minimizado la corrupción. Un viceministerio que siempre estuvo caracterizado por la corrupción. Hoy han eliminado, yo me atrevo a decir, en un 80% la corrupción en el Viceministerio de Transporte. Claro, hay muchos atrasos de trámites también, y eso es importante que se retome y que se agilicen, porque también tienen jaque a los empresarios, porque hay muchos trámites que no salen rápido. Bueno, les agradezco, Luis Regalado, muchísimas gracias también a ti, René Velasco,
porque siempre están en la disponibilidad de venir a acompañarnos en nuestras convocatorias tanto para televisión y radio y ponernos al día sobre lo que está ocurriendo con el sector transporte. Gracias por haberme acompañado, Luis, te agradezco muchísimo. Muchas gracias y estamos siempre pendientes de cualquier llamado y poder siempre estar atentos a que al momento que el BMT así lo disponga, pues nos invite para seguir dialogando. Gracias también. Gracias, a ti, René, Ernesto, como gracias. siempre. Un saludo a todos los que nos han escuchado. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.